Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Asegúrate de suscribirte y ponle clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuestros videos. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. Nelson Mandela en Sudáfrica luchó 67 años. Muchos de ustedes todavía no llegan a 60 años de edad. 67 años luchó a favor de la libertad allá en Sudáfrica. Que esa terrible norma del apartheid en que los negros eran subajados y maltratados y viviendo una vida muy por debajo de la dignidad. 67 años luchando y 27 años preso por luchar por esa libertad. Y los próceres que pelearon por la libertad, sea aquí, sea en México, Venezuela, cualquier país de Sudamérica, siempre han tenido que pagar el precio de la sangre. Y vamos a hablar de ello y vamos a revisar algunos pasajes interesantes. El subtema sobre el tema general, el camino de la libertad, es la voluntad de Dios y la mía. No siempre, hermano, hay una armonía entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Y muchas veces digo, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero la estoy haciendo a mi manera, a mi gusto. Hacer la voluntad de Dios es una cosa, y hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios es otra cosa muy diferente. Se puede imaginar usted que Dios lo llama a un ministerio cualquiera cristiano y usted está convencido en su corazón que es el plan de Dios. Pero si usted no tiene cuidado, podría comenzar a valerse de influencias, podría usted utilizar prestigio, incluso empujar, atropellar y manipular hasta el punto de deshonrar el llamado de Dios en su vida, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Usted puede recibir un poderoso llamado de Dios como aquellos invitados de Lucas 15, que uno de ellos dijo: compré una hacienda y voy a verla, discúlpame. Otro de ellos dijo: compré 5 yuntas y las voy a probar. No sé cómo se probaban las yuntas, pero las iba a probar. Y dijo: excúsame. Y finalmente otro dijo: me acabo de casar y no puedo ir, así es que por favor, excúsame en la fiesta. Y así es como funciona. Usted puede decir que desea hacer la voluntad de Dios, pero a través de manipulaciones, a través de estrategias, a través de concesiones. Y a veces con pena y con dolor descubrimos y oramos y le decimos: Señor, ayúdame. Quiero hacer tu voluntad y creo que no voy por el camino correcto. Por eso hoy hablamos de la voluntad de Dios y la mía. Y a una manera de consuelo, si a usted le sirve, nosotros tenemos este viejo patrón de la antigüedad, de hace 4000 años. ¿Qué nos dice la Biblia? Capítulo 2, versículo 11 del libro de Éxodo. Allá por hace 4000 años encontramos esta grande historia. Un hombre que se empeña, y era un hombre grande, que se empeña en sobresalir, pero de pronto descubre que no sirve para nada.
Y aunque tiene credenciales enormes, como un hombre brillante, bien educado, bien preparado, líder de mucha gente. Hablamos de Moisés. Descubre con pena la verdad. No sirvo para esto. Verso 11. Dice: y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en las duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, o sea, a uno de sus hermanos. Entonces miró por todas partes y viendo que no parecía nadie, o sea, no viendo nadie cerca, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La Biblia dice: aconteció cierto día. Y dice: cuando ya Moisés había crecido, fue a ver a sus hermanos cómo les estaba yendo en las duras tareas que tenían. Ellos no habían sido esclavos. Israel había estado sujeto al reinado de los hicsos, que eran monoteístas y que amaban a José y que habían aceptado al remanente, la gente y familia de José y de Jacob, y los habían acomodado en las mejores tierras, las tierras de Gosén, las que eran regadas por el gran río Nilo. Ellos no habían sido esclavos, pero se levanta un nuevo rey que no conoce a José y cambia toda la panorámica de la vida de este pueblo y comienza a tratarlos y hacerlos esclavos. Y Moisés, aunque era un hebreo, había sido adoptado por la princesa, hija del faraón anterior. Vivía en el palacio lleno de gloria, lleno de honra, y comiendo bien y vistiendo bien. De pronto siente en su corazón ir a darle una vuelta a sus hermanos. Vamos a ver cómo están ellos y cómo les está yendo. Y la Biblia dice lo que usted escuchó. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y le dieron celos, enojo, coraje. A lo mejor el egipcio no tenía ninguna razón, y él sintió aquella presión en su corazón, y viendo por todos lados, nadie me ve, lo mató. La historia no nos dice cómo, pero lo mató y lo enterró en la arena. Se fue tranquilo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice el verso 13: al día siguiente salió y vio ahora a dos hebreos que reñían. Ahora los dos son sus hermanos y se están peleando. Y dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿O piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se descubrió el pastel. Se alarmó. Dos hebreos que se pelean. Él vuelve a tratar de meter paz, pero aquellos lo agreden con una violencia verbal increíble. ¿Quién te pone a ti por juez? Ya ve que luego uno anda metiendo paz, ¿verdad? Y el dicho dice: el que mete paz saca más, ¿verdad? Y este se fue a meter paz y lo maltrataron a él. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Quién te ha nombrado a ti para que vengas a meter paz aquí? Y la Biblia dice que entonces Moisés tuvo miedo. Dijo: este asunto ya se conoció. Y cuando Faraón se enteró, la Biblia dice que procuró matarlo. Y dice la Biblia que Moisés huyó. Adelante el versículo que sigue. Dice: y oyendo Faraón, el verso 15, acerca de este hecho, procuró matar a Moisés.
Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Se fue Moisés al desierto, se retiró. Moisés sabía cuál era la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que son claras en nosotros y no necesitamos que mucha gente nos las diga. Las sabemos, pero hacerlas es una historia distinta. ¿Alguien sabe, por ejemplo, que después de convertirse hay que bautizarse? Si le entregó su corazón al Señor, el siguiente paso es el bautismo. Y hay gente que lo posterga mucho. Hermano, y el tiempo se va. Y a veces llegamos a los 60 y a veces a los 70. Y cuanto más cerca estamos del pozo, más cerca debemos de estar del Señor. Pero parece como que nos alejamos más del Señor cuanto más cerca estamos nosotros de la sepultura, porque usted tiene que saber que a medida que van pasando los años nos acercamos más. Yo volteaba a ver a Araceli y Araceli se reía conmigo. Le digo, ¿cómo me falta pelo atrás? Me pasan de repente ahí en las cámaras. Usted me mira de frente y como que no me falta mucho, ¿verdad? Pero me mira acá por este lado y digo, Santo Cordero, ¿cuándo inventan algo efectivo, verdad? Porque ya me eché las mejores cremas del mundo y todavía no encuentro la buena. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Usted ha sido enseñado y sabe que de todo lo que Dios nos da, no todo es para nosotros. Que tenemos que dejar semilla, que tenemos que dejar el 10% para Dios, que es la semilla para nuevas cosechas. Pero nosotros nos comemos el 100%, y no le damos a Dios el diezmo que a Él le toca. Porque conocer la voluntad de Dios es una cosa y hacerla es otra más distinta. Moisés sabía la voluntad de Dios. Es casi seguro que de alguna manera Dios puso en él el llamado. Dios despertó en él, puso un toque en su corazón, en su mente, en su alma, y le mostró lo que había que hacer, que él estaba llamado para ser un libertador. El problema consistía en que no se preocupó Moisés con afán para conocer el plan de Dios y el tiempo de Dios. El plan de Dios es que tú seas el libertador. El tiempo de Dios, Dios lo tiene en su calendario, Dios lo tiene en su kairos. Y Él comenzó a llevar a cabo el plan de la liberación con sus ideas y con su programa. Y lamentablemente esto le trajo terribles consecuencias. ¿Por qué? Vemos 4 cosas singulares. Primero, porque la idea de la libertad fue iniciada por Moisés y no por Dios. Hay 3 pasajes clásicos que nos hablan de esta historia de Moisés. Y Moisés es uno de los 4 personajes más importantes que nosotros debiéramos de estudiar en la Biblia. Con Pablo y con el Señor Jesucristo y con David, sería extraordinario empaparnos de la historia de estos gigantes. El capítulo número 2, el capítulo número 7 del libro de los Hechos y el capítulo número 11 del libro de los Hebreos son un historial fantástico de la vida de Moisés. Hechos 7:23 dice: pero cuando cumplió 40 años, le vino a su corazón visitar a sus hermanos de Israel, a los hijos de Israel, sus hermanos. A los 40 años le vino a su corazón. El corazón es ese centro de nuestras emociones, esa área importante de nosotros que Dios pide antes que todas las cosas. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y es casi seguro que esta no fue la primera vez que a Moisés le ocurrió
tal pensamiento: ir a visitar a mi pueblo y pensar en cómo lo voy a libertar. No podía evitar tener contacto con Israel. Israel era un pueblo esclavo y estaban en todas partes. El nuevo faraón, cruel, engreído, infame, despiadado, los traía construyendo plazas, templos, edificios, graneros. Estaban los hebreos por todos lados. Estaban construyendo, estaban llevando cargas, estaban cortando madera, estaban cavando con palas, estaban transportando cosas, estaban arrastrando piedras, estaban trabajando por el mejoramiento del país de una manera increíble. Ellos estaban haciendo todo el trabajo despreciable que los egipcios no estaban haciendo. Eran los esclavos y era difícil sustraerse a verlo, porque la Biblia dice que le hicieron dos grandes graneros, uno llamado Rimón y otro con algún otro nombre extraño. En algún momento, pero la Biblia no dice, que comenzó a forjarse en la mente y en el corazón de aquel talentoso joven llamado Moisés el plan de la libertad. Este pueblo necesita libertad. En algún momento determinado, en Miguel Hidalgo y Costilla, y también en Pavón, y también en José Ortiz de Domínguez, y también en otro de los grandes próceres de la libertad en México, comenzó a forjarse aquella idea. Y finalmente germinó el 15 de septiembre de 1810, en el grito de libertad allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y puede suceder así en cualquier parte. En alguna parte, en el corazón de este hombre, antes entró esa historia. El problema es que cuando usted sabe cuál es la verdadera voluntad para su vida y las cosas no están sucediendo tan pronto como usted quisiera, se inquieta usted, se desespera y comienza a buscar la manera de precipitar el proceso. Hay gente que está pensando en casarse y oró mucho, pero de repente pues, le voy a dar una ayudadita al Señor, ¿verdad? Va a suceder como aquel muchacho, aquel ranchero que tenía sus dos novias, una en un rancho y otra en otra, y con todo su corazón oró a Dios y dijo: Señor, ayúdame, no sé por cuál me decido. Rosita está muy bonita y Panchita es incomparable. Mira, Señor, me voy a montar en el caballo y me voy a ir. Y luego cuando llegue a la Y, para este lado vive Rosita y para acá vive Panchita. Para donde se vaya el caballo, esa va a ser tu voluntad, Señor. Y el caballo ganó con Rosita y le fue mal. Y le dijo: Señor, yo te dije que para donde ganara el caballo, yo quería hacer tu voluntad. Y dice que oyó una vocecita que le dijo: dime, hijo, ¿no le jalaste tantito a la rienda? ¿No le jalaste tantito a la rienda? Nosotros a veces queremos hacer la voluntad, pero nos precipitamos. Mire, la Biblia no dice, ni en Éxodo, ni en Hechos, ni en el libro de los Hebreos, la Biblia no dice que Dios indujo a Moisés a matar al egipcio. Realmente Moisés fue un homicida por cuenta propia. Le dio la gana, se hizo así. Sin darse Moisés cuenta, se introdujo en un periodo peligroso y también vulnerable para su vida, y terminó dando un golpe prematuro a aquel proceso de libertad, y aquello se convirtió en un desastre en su vida. Todo ocurrió de repente. Moisés, ante aquel desastre, agarró el volante de su vida, se lanzó a toda velocidad y bajo todas las circunstancias dijo: ahora ya no hay marcha atrás. Tenemos nosotros que tener cuidado con nuestras precipitaciones. Hay veces que anticipadamente le damos una ayudadita al plan de Dios en cuanto a los negocios,
en cuanto a las finanzas, en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto al noviazgo, en cuanto al matrimonio, en cuanto a viajes y demás. Nosotros precipitamos las cosas porque nosotros nos desesperamos. Y entonces entra ese segundo detalle. Cuando la actitud que nosotros tomamos es dictada por la carne. No nos guía Dios, no nos guía el corazón, no nos guía la voluntad de Dios, nos guía nuestra carne. Moisés se dedicó a hacer la voluntad de Dios, pero no al Dios a quien pertenecía su voluntad. Él hizo la voluntad a su manera. Puso Moisés al egipcio fuera de combate con un golpe brutal, o porque tenía una gran habilidad con la lanza, o porque era muy bueno con la espada, o porque era muy fuerte y de un solo golpe noqueó a aquel hombre y lo mató. La Biblia no nos dice nada de eso, pero la Biblia sí nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado en no pasarnos de la raya al criticar la motivación que había en el corazón de Moisés. Si había una motivación sincera, yo creo que Moisés estaba haciendo algo más que impresionar a la gente. Yo creo que Moisés era sincero. Yo creo que él no se veía matando a aquel cruel egipcio, aquel capataz. Él deseaba hacer lo correcto para el pueblo de Dios. Tenía un espíritu libertador en su corazón, pero su problema fue no hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Ese pensamiento debe de entrar en nuestro corazón. El problema es no hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Podemos dedicarnos a hacer la voluntad de Dios tan motivados por un falso sentimiento, por un falso propósito nuestro, sin darnos cuenta que hemos dejado el plan de Dios muy lejos de nosotros. Mire, Moisés, por ejemplo, no se equivocó al darle la espalda y decir deliberada y voluntariamente: yo desecho todo esto para siempre. Y viendo el gran palacio de Luxor, y viendo dónde estaba su vivienda, y viendo dónde estaba el faraón, y viendo dónde estaban las riquezas, viendo dónde estaba el trono que sería su herencia, él dijo: yo rehúso ser llamado hijo de la hija de faraón. Y en eso no se equivocó. Él dijo: yo rechazo todo aquello, ya no soy de ellos y he hecho mi suerte con este pueblo afligido. Y en eso tampoco él se equivocó. Voy a visitar a mi pueblo y ver las cargas que tienen que llevar, y en esto tampoco se equivocó. ¿En qué se equivocó Moisés? Moisés se equivocó en el mismo error que cometió Isaac y Rebeca. Ellos sabían que el mayor iba a servir al menor, que Esaú iba a servir a Jacob. Pero ellos dijeron: vamos a darle una ayudadita a Dios. Le dijo Rebeca: yo acabo de oír a tu papá que le dijo a Esaú: ve y trae caza fresca del monte y guísame como a mí me gusta el guiso, y vienes para bendecirte, porque yo ya estoy para morir. Y Rebeca lo oyó y dijo: ¿qué crees, Jacob? Tu padre va a darle la bendición mayor a tu hermano. Ella lo mandó de casa, pero yo voy a preparar el guiso bien rico y luego tú lo llevas. Y cuando estaba listo el guiso, lo mandó a llamar y dijo: ándale, llévaselo a tu papá. Dijo: mamá, pero no puede ser. No, mira, mi hermano es bien velludo y yo soy lampiño. Yo no tengo vello, no tengo nada. Dijo: no te preocupes, yo te pongo una piel de cabra y a ver cómo le hacemos. Y lo arregló. Y llévaselo.
le está ayudando a Dios. Es que Dios no sabe cómo hacer las cosas. Soy mal listo. Y le llevó el guiso. Y Jacob dijo, ¿y cómo le hice? Perdón, Isaac dijo, hijo, ¿y cómo le hiciste para hallar casa tan pronto? Jehová me ayudó, Padre, aquí estoy para que me bendigas. Y oyó atentamente y dijo Isaac, esa voz es de Jacob. ¿Usted cree que su papá no lo conoce? Aunque camine de espalda y camine de puntita, esa es la voz de Jacob. Acércate, hijo, déjame tocarte. Y le tocó todo el pelo de cabra. Digo, pues sí, la piel es de Esaú, pero la voz es de Jacob. Bueno, pues déjame bendecirte. Y ya usted sabe toda aquella historia, o por lo menos tendría que leerla por ahí. ¿En qué se equivocó Moisés? En el error de Rebeca y de Esaú. Ellos precipitaron el cumplimiento del plan de Dios. Y Jacob tuvo que irse muy lejos y pasar una serie de experiencias tremendas ahí y finalmente regresar sin la dicha de ver a su madre. Moisés pecó no esperando en la providencia de Dios, que Dios abriera el camino por el cual Él iba a libertar al pueblo de Israel. Él no debió de haber agarrado el reloj de arena y haberlo sacudido y decirle, Señor, mira, de acuerdo a esto ya es hora. Déjeme darle mate a este capataz y comenzamos la liberación. Dos cosas más le digo. Cuando tomamos acciones equivocadas en la carne, nuestra acción produce fracaso y también confusión. Aquí, hermano, realmente es donde comienza la gran tragedia de Moisés. Hasta este momento, Moisés pudo haber sentido que se había salido con la suya cuando mató al egipcio y lo enterró. Había hecho algo atrevido, pero sentía que estaba correcto. No tenía ni idea de la confusión, del fracaso y de la aflicción que lo estaban acechando a la vuelta de la esquina. Hechos 7, 24 y 25 dicen: y al ver que uno era maltratado, le defendió matando al egipcio y vengó al oprimido, pensando que sus hermanos, escuche esto, pensando que sus hermanos entenderían que Dios le daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. ¿Le ha tocado alguna vez que anda metiendo paz ahí, verdad? Ya no le pegues a mi comadre, pero si a ella le gusta, ella ya está impuesta. No lo va a creer, pero en mi primer pastorado había una mujer así, miembro de otra iglesia, de la hermana Dulce Nombres. Dijo: hermano, todos los días le pega a su marido. Y es que queda muy contenta. Y un día que ella se iba para el trabajo y no le pegó, le dijo: hey, ¿ya no me quieres? Sí, pues es que ahora no me pegaste. Déjame regresarme. Hay gente así, hermano. Hay veces que uno anda tratando de meter paz y saca más. Él creyó, dice la Biblia, él creyó que los hebreos lo iban a entender, que ellos iban a entender que Dios les iba a dar libertad por la mano de él. Moisés creyó que iba a ser libertador muchos años antes de que recibiera la comisión en la zarza ardiente. Él creyó que todos los demás lo entenderían. Él pensó que lo único que tenía que hacer era tomar la iniciativa y que los hebreos se iban a unir con él, lo iban a aclamar como su paladín. Pero la Biblia dice con tristeza: pero ellos no lo entendieron. Más adelante, Hechos 7:26 dice: y al día siguiente se presentó a unos que reñían y los ponía en paz. Y entonces uno le dijo: ¿quién te ha puesto por juez?
Esto lo dice aquel mártir Esteban en aquel gran sermón ante Pablo y los que lo mataron. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Y al oír esto, huyó a la tierra de Madián y vivió como extranjero. Ellos no escucharon su consejo. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Era un príncipe, tenía un espíritu libertario, era genuino su sentir, pero no era ni el tiempo ni la manera de Dios. Y le hicieron aquel gran desprecio. Y fue un desprecio grande. Oye, engreído, oiga, porque usted anda defendiendo a su cuñada o a su hermana o a su prima, y resulta que ella está feliz de la vida con quien le está dando de golpe. Oye, engreído, ¿por qué te metes en lo que no te importa? ¿Quién murió y te dejó al frente? ¿De dónde has salido tú para hacer esto? Tú no eres nuestro líder. ¿Quién te crees que eres tú? Estas palabras, mi hermano, deben a la mejor de haber herido profundamente los sentimientos de aquel hombre que acababa de arriesgarlo todo por ellos. ¿Quién eres tú? Tú eres un don nadie. ¿Qué te crees? ¿Quién te llamó? ¿Quién te nombró? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué vienes a entrometerte en cosas que no te importan? Y aquello, hermanos queridos, debe de haber herido el corazón de aquel hombre que sentía la carga del pueblo, pero que se equivocaba en el tiempo y en la manera de hacer la bendita voluntad de Dios. A veces nos equivocamos y no queremos reconocer, no queremos cambiar, no queremos hacer cambios drásticos importantes para que nosotros vivamos mejor. Dios nos habla de una, de dos o de tres maneras, dice la Biblia, y a veces hasta por sueño, y nosotros no siempre lo entendemos. Hay una familia que está viniendo a la iglesia aquí. Y cuando estuve en su casa, el hermano me dijo, hermano, y yo me dormí y me hinqué en una banca a orar. En el sueño me hinqué en mi banca a orar. Ya estaba orando profundamente. Y luego usted se levantó donde estaba y vino a la banca, y eso sucede aquí en un sueño, a la banca donde yo estaba. Y usted puso las manos sobre mí y comenzó a orar por mí. Y yo sentí la bendición gloriosa de Dios. En el sueño desperté y le dije a mi esposa, Dios me habló. Esta es la iglesia que tenemos que ir. Este es el pastor que vamos a tener y vamos a respaldar. Y aquí está fielmente y se va a bautizar en los siguientes 2 días. Dios habla de diferentes maneras. Dijo, y hermano, y fui a la iglesia que está enfrente, y fui a aquella otra, y fui a aquella otra. No tenía paz, pero Dios me habló a través de aquel sueño. La Biblia dice, no siempre interprete usted los sueños, ¿verdad?, a su manera. Yo lo atendí y le digo, hermano, si usted siente que Dios le habló así, fantástico. Pero luego de repente no vaya a sentir que un toro lo persigue y se vaya a ir contra su suegra, ¿verdad? O contra su cuñado o alguna cosa así, porque no nos da a nosotros por interpretar nuestro sueño. Él sintió que era así. Le dije, hermano, pues usted siente que es así, vamos a servirle a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Y está fielmente sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, cuando estas situaciones suceden en el camino de la libertad, la voluntad de Dios y la mía
tenemos que ser claros en ese sentido. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo número 14, dice que entonces Moisés tuvo miedo. Y en el verso 15, y entonces Moisés tuvo miedo, y oyendo Faraón acerca de los hechos, procuró matarlo. Y Moisés se fue a Madián y habitó en la tierra de Madián. Y la Biblia dice que estuvo allá junto a un pozo. Fue finalmente por allá. Tienen que pasar, hermano, 40 años. 40 años para estar altamente calificado Moisés para sentirse completamente inútil. 40 años para ser altamente calificado, para ser completamente humilde. Moisés se arremangó su túnica real, corrió como un coyote asustado, lo hizo a pie o se montó en un caballo o se apoderó de uno de sus carruajes reales y lo condujo hasta que las ruedas se salieron. No lo sabemos. La Biblia no dice cómo huyó, a caballo, a pie, en carroza. ¿Cómo huyó? La Biblia no lo dice, pero sí lo sabemos porque la Biblia nos dice que se fue y habitó en las tierras de Madián y se sentó junto a un pozo. Madián no es nada fácil. Esta es la última parte que yo le menciono. Del palacio al desierto. No siempre va a ser como usted quiere. Si usted quiere honrar a Dios, no va a ser como usted quiere. Va a ser como Dios quiere si usted quiere honrar a Dios. Un pastor cuenta y dice de la historia de la vida de un hombre. Dice, estaba aconsejando a una pareja. De repente alguien precipitadamente tocó la puerta de mi oficina. Le dije, pase. Dijo, y pasó un hombre alto, fuerte, simpático. Sacó un cassette y dijo, ¿usted es el doctor Charles Swindoll? Dijo, sí señor. Yo hasta medio asustado, no sé qué quiere este hombre. Sí señor. Dijo, acabo de oír este cassette, acabo de oír este sermón y le acabo de entregar mi vida al Señor Jesucristo y quería que usted supiera eso. Pensé que era importante. Él era corredor de autos de carreras y 2 o 3 veces anteriormente había estado muy cerca de la muerte. Y cuando oyó aquel mensaje, dice, le entregué mi vida a Jesús y vine a saludarlo, a conocerlo y decirle, oyendo este mensaje, le he rendido mi vida al Señor Jesucristo. Cuando tomamos decisiones importantes, Moisés tomó la decisión de irse al desierto. No sabemos cómo se fue, pero la Biblia dice que se fue. Y el desierto no es un lugar agradable. Y si el desierto por el que yo he andado en Egipto es parte del desierto que él caminó, y subir al monte Sinaí de 2214 metros de altura es el que Moisés subió, es una cuestión altamente dura. Y bajar de allá cargando 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos debe de ser más dura. El desierto es increíblemente árido. Ahí solamente hay arena, hay grava, hay piedra caliza y piedra caliente. Está salpicado con piedras afiladas, unos raros matorrales que se aferran a la vida con todo lo que pueden. ¿Se imagina usted a Moisés, aquel príncipe en Luxor, que caminaba solo alfombra, que andaba en carrozas reales, que vestía ropa extraordinariamente fina y buena? ¿Se lo imagina tambaleándose por aquellas soledades, lleno de espinas, con la ropa fina cortada, tropezando con piedras y rocas, medio enterradas y dando tumbo en aquel tortuoso desierto? ¿Se imagina aquel príncipe Moisés? Moisés no iba a lo largo de aquel espantoso desierto cantando
lo hice a mi manera. No iba gritándole al mundo, lo hice a mi manera. Iba fugitivo, iba asustado, iba temeroso, iba decepcionado, huía por salvar el pellejo. La educación enorme que él tenía no aparecía por ningún lado, ni tampoco le hacía sentirse orgulloso. Ahora todo aquello no significaba nada. Leer los jeroglíficos, los escritos antiguos, la poesía egipcia, la literatura fantástica de aquella cultura ahora no representaban nada para él. Estaba entrando a la escuela del desierto, donde Dios lo iba a preparar para ser el gran libertador, el hombre más grande de la historia judía, el legislador, el pensador, el hombre más brillante, al que Dios usó más poderosamente en el Antiguo Testamento, con milagros extraordinarios y gloriosos. Aquel calor abrasador del desierto es posible que hiciera pensar a Moisés: ¿de qué sirven mis grandes logros? ¿De qué sirven mis sonadas victorias militares? ¿De qué sirve la sabiduría y la escuela y la universidad egipcia si imprudentemente me he ganado lo que me está pasando? ¿De qué sirve que aquellos soldados me aclamaran como el mejor y ahora me persiguen para matarme? Es posible que por cada paso que él diera, gemía interiormente y decía: ¿por qué fui inoportuno? ¿Por qué me precipité? ¿Por qué fui tan estúpido, tan tonto? Mi vida se acabó. Dios jamás me podrá usar. Yo ya no sirvo para nada. He truncado el plan de Dios. Estoy totalmente acabado. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros llegamos a ese punto, es cuando realmente Dios comienza a trabajar con nosotros. Cuando Dios dice: eso es lo que yo quería, que tú entendieras que es con mi fuerza y con mi poder que se logran las grandes victorias, que se hace la gente importante, que se cumple el propósito de su vida y que se trabaja en el diseño maravilloso de Dios. Así es, hermano, como Dios trabaja. A lo mejor usted siente que está en el desierto. El tema es la voluntad de Dios y la mía. ¿Qué tanto está haciendo la voluntad de Dios usted? ¿Qué tanto está haciendo la voluntad de Dios? Cuando no hacemos la voluntad de Dios, muchas veces Dios nos va a llevar al desierto. Dios nos va a llevar al peor de los desiertos. Abraham, descubra esto. Alguien acuñó una frase singular que se llama: bajo pájaro con las alas rotas no vuela alto. Y como que tiene y no tiene sentido. Porque mire, Abraham fue un mentiroso. Mintió descaradamente más de una vez para salvar el pellejo. Pero después de mentir, vino su llamado. Y Dios lo hizo el amigo de Dios. ¿Se imagina? Amigo del Todopoderoso, Padre de Israel, Padre de todas las naciones, con una promesa universal: Abraham, te he puesto por bendición para todos los pueblos de la tierra, y el que te bendiga yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga yo lo maldeciré. Después de aquellas crisis, Dios lo hace el Padre de Israel. Jacob,
un oportunista, un tramposo que convenció a su hermano gemelo para que le entregara la primogenitura, que maquiavélicamente y con gran desprecio engañó a su padre. Más tarde Dios le dio un nuevo nombre y le dijo: ya no serás Jacob, suplantador, engañador, mentiroso, tramposo, perverso, malo. Ahora te cambio el nombre y te llamas Israel, príncipe de Dios, porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. Dios quiere que entendamos que su voluntad es lo más grandioso en nuestra vida, y que cuando no la hacemos a su manera y en su tiempo, entonces las crisis vienen sobre nuestra vida. Rahab, ¿ha leído usted esa historia en el libro de Josué? Fue una residente muy conocida en el barrio de la prostitución de Jericó. Sin embargo, Dios seleccionó a esta mujer como un instrumento poderoso para preservar la vida de dos valerosos siervos, y luego fue incluida en el linaje real de Dios, para que de ahí viniera el Señor Jesucristo. Entró al linaje real siendo una prostituta renovada y bendecida, porque se atrevió a creer en el Dios verdadero, que hace los milagros verdaderos con la gente sincera que se decide a hacer la voluntad de Dios y no la mía. Póngase de pie, hermano. ¿Cómo está usted? Y la voluntad de Dios va a costar. Alguna vez creo que yo le he dicho que el primer año que quise ir al seminario, mi papá me habló y le dije que no. El siguiente año dije: no voy. Dijiste que ibas a ir al instituto, que te ibas a preparar, que ibas a predicar el evangelio. Sí, pero no voy. Y una noche se apareció el Señor, y con un dolor punzante en mi corazón sentí que me moría. Y me levanté esa noche. Levanté a mi papá, levanté a mi mamá. Estoy muy malo, me siento mal, no puedo respirar, un dolor agudo. Me dieron una limonada, me dieron alguna cosa más. Ya no recuerdo, hace más de 50 años, 51 o 53. Se levantó mi hermano el mayor y dijo: vamos a llevarlo al hospital. Y me montaron en el carro y me llevaban al hospital, al Seguro Social, que en ese tiempo estaba enfrente del parque deportivo de béisbol. Y mientras me llevaban ahí, después de haber caminado 2 cuadras de la casa, mi papá me dijo: hijo, ¿no vas a ir al instituto bíblico? Y ahí sentí que Dios me estaba hablando. Solo agaché la cabeza y a Dios le dije: Señor, si este eres tú, me voy al seminario, me voy al instituto. El carro llegó a las puertas del seguro, me ayudaron, me metieron adentro, pero ya el dolor había desaparecido. Hasta el día de hoy, 50 años de predicar el evangelio, 2 años de haber ido al seminario bíblico, porque finalmente este Moisés, entre comillas, porque es Moisés con muchas minúsculas, este Moisés le dijo a Dios que sí. Y cuando veníamos para acá viajando, 1987, por el camino, Dios me dijo: no regresas a Vallehermoso, te quedas en Houston para comenzar una iglesia ahí para mí. Y desde aquel último domingo de agosto de 1987 estoy aquí en Houston, sirviendo a aquel que me dijo: predica mi palabra.
feliz, saludable, bendecido, porque le dije a Dios que sí. Y yo quisiera que usted abriera su corazón y le dijera a Dios que sí. Señor, aunque sea dura tu voluntad, yo la quiero hacer. Aunque me parte el alma, la tengo que hacer. Aunque tenga la presión de amigos nocivos, amigas nocivas, conflictos de trabajo, situaciones de finanzas, cuestiones relacionales. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Hay veces que el mundo, el pecado y las adicciones nos atrapan y tenemos que agarrar a Dios con las dos manos y decirle como Jacob: no te dejaré si no me bendices. Y es cuando Dios toma tu vida y te la cambia por un hombre de príncipe. ¿No le gustaría, hermano, hacer una oración al Señor? Yo no sé cómo está su vida, pero nos quedan 6 minutos para terminar, y yo quiero que usted incline su rostro para orar. Pero le invito, quien quisiera venir al altar y decirle: Señor, creo que he estado peleando contigo y ¿cuándo te voy a ganar? He estado riñendo con tu voluntad, ¿cuándo te voy a ganar? He estado queriendo hacer la mía y no la tuya, ¿cuándo te voy a ganar, Señor? Quiere venir aquí y decirle: Señor, te doy mi vida, Señor, te doy mi corazón. Muchas veces Dios necesita quebrantarnos, romper ese granito, esa piedra, esa roca que es nuestro corazón, y decirle: Señor, tómame para ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser, Señor. Haz de mí tu voluntad, Señor. ¿Cómo venzo mis problemas? ¿Cómo venzo mis luchas? ¿Cómo venzo mis dificultades? ¿Cómo enfrento este reto de darte mi vida, Señor, completamente? Ayúdame. Toma mi corazón. Toma mis manos. Toma mi vida, Jesús. Podemos tener 7 excusas como Moisés. No sé hablar, no tengo palabra, no me creerán, me van a preguntar por ti. Tendremos 1000 excusas, pero Dios sigue diciendo: dame, hijo mío, tu corazón.